de la mañana con 6 minutos. Amigos y amigas, el viernes pasado finalizó las audiencias del caso Sobornos. Los jueces deberán convocar a una nueva audiencia para dar su veredicto. Aún no se conoce la fecha. La fiscal Diana Salazar, en este contexto, solicitó al tribunal considerar agravantes para el expresidente de la República, Rafael Correa, por considerarlo autor mediato del delito. Ya vamos a conocer qué significa eso jurídicamente. Y para los demás funcionarios públicos y empresarios por ser autores directos. Los autores directos serían, de acuerdo a la Fiscalía, Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri y Viviana Bonilla. ¿Qué significa todo esto desde la visión jurídica? ¿Qué debemos esperar? ¿Cuál es la evaluación que se hace de este juicio? Lo vamos a hablar con reconocidos juristas. El doctor Felipe Rodríguez es jurista y analista penal. El doctor Ramiro García, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Y no sé si estamos ya en contacto con el doctor Luis Muñoz. Él es abogado penalista y es el abogado defensor de Laura Terán. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Si me permiten iniciar el diálogo con el doctor Muñoz, con una brevísima evaluación, doctor Muñoz, de lo que ha sido este juicio. ¿Cuál es el concepto que usted tiene del manejo jurídico? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, para nosotros como abogados de Laura Terán, un juicio difícil, un juicio muy complejo, además cargado de emociones especiales por haber sido nosotros víctimas del gobierno de Correa, y para llegar a una objetividad, a un profesionalismo en el proceso como abogados, teníamos que despojarnos de estos sentimientos. En el proceso, lo que nosotros hemos logrado observar primero es una fiscal valiente, que ha puesto todos sus arrestos para poder lograr llegar a donde ha llegado, con profesionales del derecho, que en el otro lado hay muchos de ellos connotados, gente que sabe sobre la materia, y lógicamente eso hizo que este proceso sea complejo y cargado de vicisitudes, con un montón de maniobras dilatorias que, siendo legales, terminan siendo inmorales. Pero al final se llega al final de este proceso, se pone una figura que es la de cohecho. La Procuraduría aporta con su posición en relación a los contratos obtenidos por aquellos donantes, entre comillas, de cantidad de ingentes y grandes a la gente de Alianza País, no para el proceso electoral solamente. Ese dinero fue utilizado para un sinnúmero de maniobras desde la Presidencia de la República, incluyendo aquellas que, desde mi punto de vista, podrían eventualmente ser un peculado, el utilizar a servidores públicos pagándoles salarios del Estado para que investiguen jueces, persigan jueces, saquen sentencias, presionen sentencias, tanto en la Fiscalía cuanto en la función judicial. Para nosotros este proceso es altamente conmocionante. De los documentos que yo personalmente he logrado leer, de las pericias que se han hecho, hay realmente cosas vergonzosas. Yo utilizaría un término que puede ser un poco irresponsable frente a un micrófono, pero me parece vomitivo la forma en la que manejaron el Estado ecuatoriano. Es vomitivo escuchar a un asesor del señor Alexis Mera decir que otro asesor iba bajo el efecto de sustancias, no sé qué tipo de sustancias, y que su capacidad intelectual era bastante baja, que no podía sacar nada y era asesor del director jurídico nada más que del presidente de la República. Todas estas cosas han ido saliendo a lo largo de este proceso, y obviamente nos deja este sabor agridulce. Por un lado, ver una fiscal valiente que eleva una posición clara, diáfana, en defensa del Estado ecuatoriano y en defensa de la ley. Y por el otro lado se encuentra gente que
está o pretende hacernos creer que no han hecho absolutamente nada mal. En ese plano, mi cliente, Laura Terán, es parte de esta escena, de este proceso, porque le llegó a una cooperación eficaz en la que afrontó la entrega de todas las pruebas que tenía ella, que como secretaria de una ministra iba subiendo a una nube donde iba generando estos respaldos, y estos respaldos fueron entregados a la fiscalía, entiendo, y esa es la prueba que ha permitido a más de dos periodistas que lo hicieron público, Villavicencio y Zurita, se logró a través de fiscalía y su accionar que se vaya demostrando día a día con las pericias, con las pruebas y los testimonios que efectivamente sí sucedieron los hechos. Bien, justamente vamos a profundizar después en algunos elementos de convicción, pero en esta línea, en las pruebas se dice ahora, ¿no? En esta etapa. En esta línea, el Tribunal de Juicio, a propósito, está integrado por los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. Deberán deliberar, deberán analizar los elementos de prueba presentados por los 21 acusados y también presentados por la Fiscalía. En esencia, ¿cuál es la acción del tribunal, doctor Rodríguez? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El trabajo que tiene ahora el tribunal es analizar específicamente si es que Fiscalía y Procuraduría y evidentemente los procesados, cada uno han podido probar su teoría del caso. Esto es, si Fiscalía dijo que probaría que A le pidió dinero a B para hacer C, lo que tendremos entonces que ver es que justamente la prueba nos arroje eso. Han existido muchísimas quejas por parte de los abogados de la defensa diciendo, por ejemplo, que esta perito Mantilla, que el peritaje sería ilegal, que no tiene título. Todo eso tiene que analizar el tribunal, tiene que darle credibilidad o no a las pruebas, pero tiene que concatenarlas, y esto es fundamental. Una prueba por sí sola es nada. Por eso cuando es una estrategia de defensa intentar bajarte una prueba y creer que con los eso cuadernos, ganas. los cuadernos. Así es decir, si los cuadernos están demostrados con múltiple prueba, entonces es la múltiple prueba la que se toma en cuenta. Y siempre va a ser uno de los ejemplos. Y para que la ciudadanía entienda, si digamos yo tengo 5 testigos que dicen que A mató a B, pero tengo una prueba documental que dice que esos 5 testigos estaban en otro país ese día y no pudieron haber visto, ese es el análisis que tiene que hacer el tribunal. Es decir, toda la prueba concuerda y nos lleva a una certeza de que algo sucedió, y esa es la información que tiene que darnos el tribunal. Y es muy importante que el tribunal nos dé esa información de certeza para que ya no existan dudas de lo que pasó. Yo creo que un gran problema que ha tenido la justicia ecuatoriana es que llegan a elaborarse sentencias dejando demasiadas dudas para la ciudadanía. Y justamente aquí tiene que haber una certeza absoluta de si algo sucedió. Y también el tribunal, si es que encuentra inocentes, también tiene que declararlos así. No porque sea un proceso de la magnitud que todos vemos que es, quiere decir que todos tienen que ser condenados. Yo no sé cómo se hayan defendido cada uno de ellos, pero el tribunal tendrá entonces que ser ecuánime en eso y condenar solo si es que hay pruebas que les lleva a la certeza, y absolver si es que tienen dudas sobre uno o más procesados. Doctor García, y quizá lo que ha quedado claro a uno como observador sin conocer ni ser experto en el tema jurídico, pero parecería ser que la defensa de los implicados han canalizado todos sus esfuerzos hacia Pamela Martínez y Laura Terán, tratando de responsabilizar a ella de los casos. Ya no se niegan ni se dicen, no es que no ha habido sobornos ni ha habido esos recursos, ya no se niega, parecería ser, sino que se canalizan los esfuerzos hacia estos personajes. ¿Qué lectura jurídica le deja a usted este juicio, doctor, a propósito de las declaraciones de empresarios, de funcionarios, las pruebas que se ha exhibido en todo este proceso? ¿Qué lectura tiene usted? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carmen, Andrés, un saludo para Felipe y para todos los oyentes. Yo creo que este es un caso icónico, es un caso importantísimo que va a marcar, espero yo, un antes y un después. Yo creo que se ha develado todo un sistema de corrupción en la contratación pública, que además estoy seguro que no es nuevo, ni que se inauguró en el correísmo, pero que por los montos manejados en la contratación pública dentro del correísmo, obviamente los montos de los sobornos son
enormes. Más o menos estamos hablando de 50 y pico millones de dólares en contratos solamente a cada uno de los procesados que está ahí. El total es más de 1.300 millones en contratos, ¿no? Yo nada más ahí tengo una inquietud y en un paréntesis así. A propósito de que se trata de canalizar todo y todo el peso contra Pamela Martínez, ¿tenía ella todo el poder para que firmen los contratos y toda...? Tenemos dos teorías del caso contrapuestas. Por un lado, la Fiscalía, que considera que se actuaba en colectivo dentro de una estructura organizada para cometer delitos, con Rafael Correa en el mando superior y mandos inferiores como Pamela Martínez o Laura Terán encargadas del cobro de sobornos, y otros mandos inferiores encargados, los ministros encargados de la suscripción de contratos. Ellos eran los operativos. Exactamente. Es decir, se acoge la teoría de la autoría por dominio de organización de Claude Roxin, que la planteó en la década de los 60, y esa es la teoría del caso de Fiscalía. La teoría del caso de la defensa, sobre todo la defensa de Correa y Glass, es que estos fueron actos individuales, aislados, que doña Pamela Martínez tenía tal poder que podía ella otorgar miles de millones en contratos, tenía tal poder que podía ella extorsionar a las empresas más importantes de la contratación en el Ecuador, tenía tal poder que podía retenerles las planillas inclusive para extorsionarles, porque eso también fue otro de los mecanismos revelados, ¿no? Que lo dijo uno de los empresarios, que le tenían retenida la planilla y que mientras no soltaba la plata no se lo iban a pagar. Entonces, a ver, yo creo que para todos, para cualquiera con dos dedos de frente, resulta evidente lo evidente. Desestiman la inteligencia del pueblo a momentos, ¿no? Sí, yo creo que, con el poder que manejaron, y sobre todo el manejo de la administración de justicia, les hizo olvidar hasta las formas. Es decir, actuaron de manera hasta grotesca, en el entendido que fiscales, jueces, cortes eran de ellos y obedecían a ellos. Entonces, yo creo que hay que reconocer el cambio en la institucionalidad que se dio. En esto hay que agradecer en mucho a Julio César Trujillo, sobre todo, y el trabajo que hizo en el Consejo de Participación Ciudadana, gracias a lo cual podemos tener órganos de justicia con mayor independencia que lo que teníamos antes, y esto se refleja acá. Ojo, y eso no significa necesariamente que estemos de acuerdo en todo lo que ha hecho Fiscalía. Yo tengo un par de discrepancias con la posición de Fiscalía. Me parece, por ejemplo, que en el caso de Concermín hay dos procesados, Edgar Salas y Ramiro Galarza, y Ramiro Galarza no ha sido firma autorizada en ninguno de las empresas de Concermín. Entonces, creo yo, ahí por ejemplo en esa parte no estaría de acuerdo con la fiscal, pero creo que en líneas generales ha hecho un gran trabajo y además han mostrado mucha solvencia jurídica, que eso es lo que sobre todo no digo que me sorprende porque la conozco, pero eso es sobre todo la grata impresión que me ha dejado. Doctor Muñoz, me gustaría tal vez que desarrollara, nos explicara un poco esto de la colaboración eficaz a propósito de testimonios anticipados que las dos procesadas rindieron a partir de septiembre del 2019, del año anterior. La Fiscalía en su momento llegó a 52 acuerdos probatorios con la defensa de Martínez, mientras que fueron 10 los acuerdos probatorios con la defensa de Terán. ¿Cuál es el alcance y finalmente qué impacto va a tener esto luego, cree usted, en la decisión de los jueces? Sí, gracias Andrés. Primero, escuché con atención lo que manifiesta Felipe. Realmente le tengo mucha consideración y respeto por su formación académica. Lo que él acaba de manifestar es de la ilusión, que también la mantengo yo, de que los jueces den a quien se deba la razón. Esa es una máxima que ojalá logremos acuñar algún día en el sistema judicial ecuatoriano después de la época de Correa, en el que ya los jueces por fin se dediquen a hacer justicia. La sala que está conformada para este proceso son gente valiosa. Espero que ellos decidan con sabiduría este proceso. Ahora, en cuanto a las pruebas, el acuerdo probatorio al que llegamos nosotros básicamente era esta información que estaba dentro de las computadoras de Laura Terán y que fueron entregadas a Fiscalía como parte de una colaboración, y obviamente también el análisis que hacía la señora Terán en base a lo que ella vivió de cómo se movía dentro del edificio Concord este triángulo de poder
que lo llaman el triángulo de la mafia, es un triángulo en el que está Correa en la cabeza, Glass abajo, y obviamente están una serie de funcionarios públicos, y debajo de estos funcionarios públicos hay una serie de empresas que trabajaban con estos funcionarios públicos, entregando a la señora Martínez el dinero que iba luego a Alianza País o al presidente Correa. Toda esta estructura trabajó en conjunto y la prueba es totalmente coherente para orientarnos hacia la tesis que planteó Fiscalía. El acuerdo probatorio básicamente de Laura Terán fue el de entregar esta información, que eran alrededor de 22.000 chats que se encontraban en la nube de todos los reportes que ella hacía a Pamela Martínez, y Pamela Martínez le hacía al presidente de la República, y obviamente desde ahí, desde donde Pamela Martínez se distribuían para el resto de políticos de Alianza País, el dinero para campañas, para movilizar gente, para marchas, etcétera, para pagar a las sabatinas, para sacar fuera del país algún dinero, para comprar camisetas, para etcétera, ¿no es cierto? Todo esto demuestra que este dinero fue entregado a través de Pamela Martínez a Alianza País y la Presidencia de la República, pero este dinero quienes le entregaban eran los empresarios. Yo concuerdo también con lo que decía Ramiro, que no son todos los que están ni están todos los que son, como se dice vulgarmente. Creo que algunas personas se han resbalado de esa lista. Yo pienso, por ejemplo, que el presidente o director, no sé cómo se llame ahora en el Ecuador, en los partidos políticos, el señor Galo Mora, sale muy bien librado de esto, y el señor Galo Mora recibió alguna cantidad de dinero. También entiendo que el señor Ernesto Guerrero, que era de Pueblo Nuevo, entiendo, y se dedicaba a poner sonido, también sale, pese a que es beneficiario, también sale escapándose. Por otro lado, el culpar a quien era secretaria y guardaba la información de ser parte de esta organización, me parece exagerado, como también me parece exagerado pensar que Pamela Martínez tenía el poder para entregar contratos. Esos contratos tenía poder el presidente de la República, el vicepresidente de la República y algunos ministros que son precisamente los beneficiarios del dinero que entregaba Pamela Martínez. Por favor, de esa manera. Gracias a esta colaboración, ¿en qué porcentaje podría beneficiarle en términos de alguna sanción en su defendida Terán? Entiendo que la señora fiscal, ella solicitó en el proceso el día jueves próximo pasado el 90% de rebaja de la pena. Esto significaría que el 10% significarán algunos meses, y habría que comparar con los meses que ya estuvo detenido, para ver cuánto le faltaría cumplir, siempre y cuando los jueces que tienen que sentenciar accedan a todo este panorama presentado por la señora fiscal. Este es un tema sin duda importante para esclarecer un caso, ¿no? El tema de la colaboración eficaz. Pero hilando fino, no podría ocurrir, digamos, que una persona que tiene estas actitudes de buscar delinquir recurra a esta figura permanentemente. Es decir, bueno, digamos, esto es simplemente una elucubración. Bueno, cualquier persona le reducen el 90%, apenas estará meses en cárcel, y luego sale, delinque, de pronto ocurre algo, los descubren, hace la colaboración eficaz, y así permanentemente va a tener la facilidad de no estar en cárcel cumpliendo una pena. ¿O es hilar muy fino? Es hilar fino y es tratarle de ver las partes negativas que puede tener cada norma. Pensemos en algo importante con la cooperación eficaz, que la gente suele no entenderlo. No es lo mismo que testimonio, porque evidentemente en este momento yo soy testigo de que todos los que estamos en este lugar estamos aquí. Es decir, básicamente lo que yo digo es una prueba per se. Pero el cooperador eficaz tiene que agregar algo. Él tiene que poder demostrar o dar los medios para que la fiscalía encuentre lo que está diciendo. Por ejemplo, si Laura Terán dice que ella sabe que se registraban en tal computadora todos los pagos de coimas o de sobornos en el caso, no es su testimonio per se, porque es solo lo que ella dice.
sino que nos diga y nos identifique esa computadora, que se pueda hacer un allanamiento, que se abre esa computadora, que aporte la clave y se puede extraer esa información. Y evidentemente la figura del cooperador eficaz, que ha servido muchísimo desde que está configurada, podría en otros casos ser abusado también de ella, pero nos sirve ahora sí para quien tenga información de extrema relevancia, sin la cual el caso no sería lo mismo, aportes información. Ahora, que existen casos que evidentemente, yo conozco casos en los cuales el cooperador eficaz cuenta una historia, cual testigo, no se comprueba absolutamente nada y le dan los beneficios de la cooperación eficaz, también conozco esos casos, pero esos evidentemente son casos que judicialmente tienen que ser anulados, no es posible que funcionen, y creo que es el mejor ejemplo de lo que le pasó a Capaya en su momento. Capaya llegó y nos dijo todo lo que iba a demostrar, que se entregó un maletín con dinero en el Swiss Hotel La Polit. ¿Cómo demuestras? Si no lo puedes demostrar, no eres cooperador eficaz, eres testigo. Y por eso no ha habido mayor historia con él. Ahora, doctor García, me pregunto, entiendo que no hay tiempo para que el tribunal de jueces delibere sobre este particular, pero teniendo en cuenta el volumen de pruebas y, en fin, testimonios, ¿qué esperar al respecto? Vean, normalmente se toman entre 1 y 2 semanas. Yo creo que para la próxima semana ya tendrán por lo menos el fallo oral, me imagino, pensando en tiempos normales, ¿no? De todos los procesos. Y luego se demoran entre 2 semanas y 1 mes en notificar por escrito la sentencia, donde ya constan todos los argumentos. Entonces yo creo que en la próxima semana o la subsiguiente como máximo ya deberíamos tener por lo menos la decisión oral, es decir, el sentido del fallo, y unas 2 o 3 semanas después de eso deberíamos tener ya la sentencia notificada por escrito en condiciones normales. Me refiero a un proceso cualquiera. Y si hay un fallo en detrimento de los correístas, digamos, van a apelar de inmediato, es decir, salga como salga, van a apelar. Van a apelar, ¿no? Claro, salga como salga, va a apelar o fiscalía o la defensa. Claro. Entonces ya vendrá la segunda etapa, en fin. Exactamente. Yo cambio un poco el orden porque, doctor García, luego del juicio, ¿la figura de cohecho fue suficiente? ¿Quedan cabos sueltos? ¿Demanda esto nuevas acciones? Mire, ¿nuevas yo creo que la prueba que se ha evidenciado, que se ha actuado dentro de este proceso, dentro de este juicio, nos muestra una cantidad de delitos cometidos. Ahora, ¿cuántos de esos se puede procesar en ausencia y cuántos no? Porque, por ejemplo, temas como enriquecimiento ilícito, lavado de activos o criminalidad organizada, que uno podría entenderlo desde la prueba actuada, no se podrían procesar porque muchos de los procesados no se encuentran presentes. Pero sí iniciarse al menos. Podría iniciarse. Establecerse. Sí, podría iniciarse, pero llegarían hasta el llamamiento a juicio y no pasarían de ahí. Ahora, doctor Rodríguez, hubo muchas declaraciones también de la defensa, la intervención de Glass, por ejemplo, que decía pronto vamos a retornar. Parecería ser que nada nuevo, no hubo aportes nuevos el día viernes, pero esos elementos entre líneas generan lecturas políticas también, doctor Rodríguez. Creo que evidentemente sí, lo que se está jugando el correísmo y principalmente Rafael Correa es su supervivencia en el mundo. Básicamente, si es que él es condenado aquí, tendría que ya ser únicamente una acción política y muy radical, muy dictatorial en el futuro, lo que le permita volver en un escenario normal, no. Entonces yo entiendo... ¿Podría pasar que se capte la asamblea y luego le den amnistía, por ejemplo? En el caso de cohecho cabe la amnistía, en el caso de Fernando Balda, que es un secuestro, no cabe la amnistía ni el indulto por el tipo penal que es, pero evidentemente ellos van a jugar con el tema político. De hecho, yo voy a agregar una cosa a la que dijo Ramiro. El que pierde apela, pero antes de eso evidentemente van a pedir todas las aclaraciones y ampliaciones que sean posibles para poder extender más del tiempo. Y ellos están en este caso jugando con tiempos electorales. ¿Por qué les beneficia ir dilatando el tiempo? Porque ellos necesitan llegar a octubre, que es la fecha de la inscripción de las candidaturas, sin una sentencia ejecutoriada. Si es que llegan, por ejemplo, a casación y faltan 3 semanas para la casación aún no hay la sentencia y ya puede inscribirse, aún puede inscribirse. Habría que ver evidentemente y electoralmente dónde debe hacerlo, cómo debe hacerlo. Exacto, pues se supone que debe hacerlo presente, de manera presente. No. ¿Qué pasa en una embajada, no? Si es en Estados Unidos o no. A ver, no. Eso, la norma electoral no establece eso. De manera tramposa, justamente en el correísmo se dictó un reglamento para evitar que Abdalá Bucaram
se postule en algún momento en que manifestó su voluntad de hacerlo. Pero no, la norma electoral no dice nada de que tiene que venir personalmente, ni mucho menos, ¿no? No. Pero puede ocurrir sí puede ocurrir que se presente en alguna circunscripción en el extranjero. Claro, por supuesto, por supuesto. O podría, es más, la norma electoral permite que sea el encargado de la lista el que inscriba con la autorización del candidato. Y hay precedentes, de hecho hay precedentes que con un poder específico se han inscrito. Sí. Así que si no hay una sentencia condenatoria ejecutoriada, Correa puede postular de vicepresidente para abajo lo que él quiera. Lo que no puede es postularse para presidente. Ahora, en términos de tiempos, doctor Rodríguez, ¿es posible concluir el juicio en cada una de las instancias de apelación? Estamos hablando el plazo hasta octubre. Por el ritmo al que va, evidentemente sí. Yo sí creo que puede estar terminando en octubre. Las maniobras que va a usar el correísmo es justamente el intentar dilatar a como del lugar. Como ya lo ha hecho hasta aquí. Palabras, una vez que esté el tribunal de apelación, van a recusarles. Una vez que esté el de casación, van a recusarles, claro. Sí, van a seguir utilizando todas estas herramientas. Este tema de la prueba nueva que pidieron que se actúe a última hora, por ejemplo, era una maniobra claramente dilatoria. Entonces lo que querían ellos es, bueno, suspendamos el juicio, actuemos una prueba, porque no es que presentaron la prueba. No, lo que dijeron es, esta prueba hay que actuar. Entonces, claro, le tocaba al tribunal solicitar una pericia sobre no sé qué vaina, y claro, 2 meses más. Y con un argumento adicional, que ese es otro tema que debe entender la ciudadanía. Esa prueba nueva yo le entiendo a la defensa de Correa en el sentido de demuestra que los aportes lícitos fueron evaluados y que no hubo ningún problema. Y tiene razón. Pero los lícitos. Este caso no se trata sobre eso. Claro, ninguno de estos aportes, ninguno de estos sobornos fue reportado a la autoridad electoral como aporte electoral, y por eso mismo son sobornos. Es una bobada. Nos querían demostrar lo que no se investigó. Claro, terminaron apuntalando la teoría del caso de fiscalía. Le hicieron bastante el trabajo. Mucho del trabajo de fiscalía se lo hizo la defensa de los procesados. Nosotros, tú tampoco has sido parte de ninguna. De ninguno. No, yo igual. Entonces, desde lo académico nos resulta interesante también esto, ¿no? Porque, por ejemplo, es la primera vez que en un proceso de esta magnitud se pretende aplicar el tema de aparatos verticalmente dirigidos a la comisión de delitos, a esta forma de autoría. Entonces, a mí me parece súper interesante que se lo haya planteado por parte de Fiscalía, y me parece más interesante todavía ver qué es lo que va a hacer el tribunal con esos argumentos. Además, qué forma de cohecho es la que van a aplicar, porque es un cohecho impropio, es un cohecho propio simple o es un cohecho propio agravado. Eso tienen, es decir, no, el tema de la tipicidad tampoco es un tema fácil. El tema probatorio, lo que decía hace un momento Felipe, ¿qué pruebas usan, qué pruebas no usan y por qué? Ya. Ahora, en el caso de Laura Terán, ¿las pruebas fueron suficientes, doctor Pasquel? Muñoz Pasquel. Gracias, Cabecita. Sí. Yo pienso que dio mucha luz al proceso, se delineó cómo estaban organizados, quién manejaba las cosas, a quién distribuyeron esos dineros, quiénes entregaron esos dineros, y con la prueba que se tenía a través de un examen cronológico muy rígido, levantado como información oficial dentro de la oficina que tenía la doctora Pamela Martínez por orden del presidente de la República. Entonces, yo pienso que inclusive no ha quedado duda alguna sobre la prueba presentada por la señora Terán. Lo que es más, ha esclarecido y ha demostrado que efectivamente esta colaboración iba orientada a la definición del caso, ¿no? Ella termina siendo pues un cuadro sinóptico que demuestra exactamente cómo se fueron distribuyendo en cantidades, con empresas, con intermediarios, con políticos, y obviamente terminando en la cabeza, que era el presidente de la República, que no son los $6,000, ojo, porque todo pasaba por manos de él. Inclusive hay muchos documentos, muchísimos documentos más que están dentro de la prueba presentada, sobre todo en pericias, de las máquinas computadoras de la presidencia, donde efectivamente se ve la intervención para nombrar la Corte Constitucional, se ve la intervención para los juicios del 30 de septiembre en contra de gente como Fidel Araujo y otras personas más, se ve información de cómo manejaban cierto tipo de procesos en la función judicial,
que eran procesos hasta personales, inclusive otro tipo de asuntos tributarios. Era todo una información completa, ¿no? Doctor Zambrano, perdón, doctor García, es que voy a hablar sobre el doctor Zambrano a propósito de Alfonso Zambrano Pasquel. Querido amigo, además. Sí, quería preguntar, ¿cómo analiza usted la presencia de última hora de este personaje? Como que, pues, no sé si tendría algo nuevo, ¿qué valor agregado le daría su presencia frente a este proceso? A mí se integró a la defensa de Correa, sí, ¿no? Sí, a mí me parece, estratégicamente, me parece que fue un error. Y me parece que fue un error porque de alguna manera la defensa al presentar a Zambrano acusó debilidad conceptual. Es decir, la fiscal se los pasó por encima en lo conceptual, en lo argumental, especialmente en la parte del argumento sobre autoría y participación y sobre la autoría por dominio de organización, y lo que hicieron es traer a un dogmático, a una persona que ha escrito mucho sobre teoría del delito, para tratar de contrarrestar ese argumento, y me parece que no lo logró. Pero aparte de eso, el solo haberlo traído a última hora, en el último momento, creo que de alguna manera al tribunal le deja una impresión de debilidad. Exacto, o sea, es decir, no... Algo andaba mal. Sí, no pudieron con la fiscal y tuvieron que pedir refuerzo a última hora, y el refuerzo tampoco es que ayudó mucho, digamos. Claro. Y ahora, en cuanto al tribunal, me pregunto, ¿cómo debe actuar frente a todos estos episodios que se mencionaban hace un momento de presentar recursos y recursos y recursos? Es decir, ¿debe aceptar dentro de la ley si es que se solicita la aplicación o la consideración de un recurso, o debe tener este criterio político, están tratando de dilatar, por lo tanto lo voy a rechazar? ¿Cuál debe ser? Principio de legalidad, para empezar. Voy a plantearlo así, ¿no? Porque yo ya conozco a la gente en las redes. Apenas salga la sentencia, apelen y acepten el recurso de apelación para que suba a la sala de apelación, la gente se va a escandalizar y decir, se vendieron los jueces, aceptan el recurso a última hora. No. El recurso de apelación, no tiene que estar fundamentada. Yo pongo una frase que dice, interpongo recurso de apelación conforme al artículo tal. Un mínimo argumento. Sí, un mínimo argumento, pero es que no pasa por una evaluación del argumento. No estoy de acuerdo con esto, este es mi artículo, pero los jueces no pueden decir por escrito, no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, sino que lo que verifican es que se presente dentro de los 3 días. Si está dentro de los 3 días... Tiene la obligación de concederlo. Concede. Y los de arriba tampoco hacen una evaluación por escrita, que sí va a pasar en casación luego, pero en apelación lo que van a hacer es ver el documento y decir, se convoca audiencia, y volverán las recusaciones y las peleas. Una vez que llegue el momento de la casación, es decir, el que pierde en la apelación interpone el recurso, lo tiene que hacer dentro de 5 días. Esta vez sí, escrito. Esta vez sí fundamentado por escrito. Pero tampoco es la sala de apelación la que tiene que ver que esté bien presentado el recurso, sino que una sala de admisiones, que así es entre comillas como la llamamos, de casación, es la que debe evaluar si luego debe haber audiencia o no, y si está bien hecho por escrito. Entonces, este trámite de ir subiendo en las apelaciones es un trámite en el cual básicamente lo que hay que hacer es entrar dentro de los días. 3 días para la apelación, 5 días para la casación. Bien. Alrededor de 15 días nos decían podría tardar, ¿no? Yo creo que el fallo oral lo tendremos hasta la próxima semana, y me imagino que unas 2 o 3 semanas después tendremos la sentencia por escrito en condiciones normales. La primera sentencia, porque la pueden apelar, es decir, todavía va. Sí, todavía queda algunos meses. Queda apelación, queda casación, más o menos pónganle un promedio de 2 meses por recurso. Y eso es lo que queda. Nada más, Felipe. Si es que existe la sentencia, para ejecutoriarla tendrían que aprehender a los implicados. No. La sentencia es ejecutoria en razón de haberse agotado los recursos. Esto o por el plazo del tiempo también. Si nadie interpone un recurso en los 3 días, se ejecutoria, pero no va a pasar eso. Van a hacerlo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con resuelta con casación Interpol en el eso? sentido que sea la casación, la sentencia es ejecutoria. ¿Qué pasa con Interpol? Bueno, el momento en que hay sentencia condenatoria ejecutoriada, yo creo que los criterios de Interpol pueden variar, pero bueno, eso habría que ver, porque Interpol no es una instancia judicial internacional, es una instancia policial. ¿Pero la alerta roja podría emitirse o no? Es posible. Es muy probable con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Sí, pero ejecutoriada, y eso hay que esperar, porque es algo también la ciudadanía se preguntará. Pensemos en Cristian Viteri, digamos que lo condenan en primera instancia. Él no se va preso,
porque interpone recurso de apelación y se suspende la ejecutoría. Ese quiere decir que pese a tener una sentencia condenatoria de primera instancia, sigue siendo constitucionalmente inocente. Solo cuando se ejecutoría, cuando no cabe ningún otro recurso, podrán agarrarlo. Con ese mismo efecto, solo si es que se ejecutoría, creo yo, para no gastar balas, porque en este estado gastan demasiadas balas a veces, se deberá entonces pedir al Interpol, decir, ahora sí que se ha demostrado en derecho y tenemos una sentencia ejecutoriada, tráiganme los angelitos. Hay dos instancias más, ¿no? Apelación y casación. Ok. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al doctor Rafael García. Ramiro. Muchas gracias. Ramiro García. Rafael. Por favor. Ramiro. Disculpas, y eso sí es un error garrafal. Eso de Rafael, ¿no? Es terrible. Muchas gracias a Felipe Rodríguez y gracias a Luis Muñoz por haber estado con nosotros. 7:42.